¿Por qué intimidades? Porque de alguna forma, en un momento social tan particular como el que hemos estado enfrentando, en que la externalidad nos ha obligado a convivir en una situación tan particular como las que nos ha tocado vivir, en que la relación con nosotros mismos y la relación con los otros o con el otro nos ha obligado a un estilo particular de relación en que eh, nos ha agobiado o nos ha parecido entrañablemente necesaria, ¿no? La ausencia o la presencia del otro, eh, la intimidad se ha hecho una palabra que nos ha resonado y que nos ha hecho falta como para tener un sentido y un significado que tenga mayor profundidad. Espero que este ciclo nos vaya dando ese significado y ese sentido más profundo tan necesario. Hemos elegido 4 películas bastante connotadas y que espero que sean del agrado de ustedes también. En esta primera oportunidad elegimos la película Historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach, una película que en el año recién pasado recibió diversas nominaciones a diversos premios, Globos de Oro, el premio de la Academia, recibió un Oscar a la mejor actriz de reparto, estuvo nominada a la Academia Británica de Cine, etcétera. Es decir, una película muy, muy connotada y que espero que ustedes hayan disfrutado al mirarla. Vamos a tener las dos visiones y las dos perspectivas de estos dos psicoanalistas que la van a mirar desde dos visiones y de dos perspectivas distintas. Y luego ustedes podrán a través del chat preguntar e iniciar la conversación con ellos con posterioridad a sus exposiciones. Les ruego que durante toda la exposición mantengan los micrófonos apagados y, y que disfrutemos de sus comentarios y que también disfrutemos de la conversación posterior. Dejo con ustedes a Andrea Florenzano, quien hará el primer comentario. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Gracias a los asistentes también. Y espero que podamos iniciar hoy día con Historia de un matrimonio, un intercambio creativo sobre las intimidades. Confieso que si no fuera porque estaba Adam Driver, que lo amé cuando vi no La Guerra de las Galaxias, sino Peterson, y Scarlett Johansson como actores, jamás hubiera pinchado la película por iniciativa propia. Historias de un matrimonio que late como hecha para Netflix, not my style. Pero de repente dije, igual, parece que el director de Frances Ha, ya, un par de clics, total está ahí, me lanzo. Bueno, evidentemente, esta película focaliza el vértice de la tensión de la intimidad en la relación y vínculo, de un sí mismo en pareja. No me gustaría comenzar sin decir que creo que tendemos en nuestra sociedad occidental actual muchas veces a sobrevalorar o suponer la pareja, y más aún el matrimonio, como un espacio natural o naturalizado de intimidad. Y lo que yo quiero enfatizar es que si bien en el matrimonio y en otras situaciones hay momentos y situaciones espontáneas o circunstanciales de intimidad, usualmente la intimidad es un trabajo. Y un modo, o al menos como yo leí esta película, es que el matrimonio puede llegar a ser incluso menos íntimo que un proceso de divorcio. Entre paréntesis, gran alerta de spoiler, o brutal alerta de spoiler, porque sobre todo, supone que acá todos ya vieron la película, pero esto va a ser grabado, si alguien lo ve después, deténgase. Bueno, quiero decir también que la cercanía, la ternura, el cariño y el cuidado, aunque muchas veces vehiculan o pueden vehicular
intimidad, no la implican. Y creo, y que en esta película uno lo podría leer así también, incluso pueden llegar a constituir una suerte de defensa contra esta, sofocando lo emergente. La intimidad, como experiencia, tiene que ver, al menos como la entiendo yo, con mirarnos a nosotros mismos, con lo lindo y con lo feo, y poder transformarnos en esa mirada. Muchas veces, estos procesos, que son procesos permanentes, aunque en momentos suspendidos, necesitamos de otro, sea de otra persona, y ojo, no necesariamente pareja, u otra experiencia, que podría ser el arte, el estudio, el trabajo, una larga lista de etcétera. Y en esto, quizá el único concepto más central del psicoanálisis al que me voy a referir, y que no es ninguna novedad, pero me parece esencial de cómo yo leí la película, es lo esencial del conflicto interno, y cómo nosotros tomamos noticia de ese conflicto en nuestro mundo interno, y lo hacemos circular en nosotros mismos y en un vínculo, en lo que podría comunicarse, o sea, lo que podríamos llamar la comunicación interna y la comunicación externa de lo que nos sucede, la publicación de lo que sentimos. Y entender el conflicto en tanto esencial de lo humano, no como algo necesariamente violento, y planteando que más bien su ausencia se parece más a la muerte que a la vida. Estamos en conflicto permanente con nosotros mismos, porque inevitablemente hay una parte tremendamente propia de nosotros que siempre no es ajena, porque es inconsciente, es desconocida, es indomable. El inconsciente, si bien hay muchas definiciones, no es solamente algo que quedó ahí reprimido, que hay algunas cosas inconscientes. El inconsciente también está siempre sucediendo, es algo que siempre está ahí. Es una forma de procesar la información que tenemos también. Entonces, está ahí y tenemos que estar constantemente tratando de traducirlo. No solamente para los demás, sino que para nosotros mismos. Esta comunicación es un trabajo interminable, imposible, pero permanente, y nosotros somos constantes traductores de nosotros mismos. Y recordemos el dicho, traductores, traidores. Siempre hay algo que va a quedar afuera y que se nos va a escapar. Los poetas, el arte, nos ayudan a circularlo, a tratar de palpar algo de eso entre las palabras y las cosas, pero hasta por ahí, siempre tenemos que seguir en ese trabajo. Y todos estos elementos que yo he dicho se complejizan aún más al pensar no solamente cómo nos comunicamos con nosotros mismos, sino que cómo nos comunicamos con un otro. Siempre eso va a ser defectuoso. A mí me llamó la atención en los comentarios, escuché algunos podcasts de expertos entre medio, qué sé yo, conversé con amigos, con amigas, y me llamó la atención la cantidad de personas que se negaban a ver la película, que decían que no querían ver la película porque se trataba de un matrimonio. O sea, de un matrimonio y de un divorcio. De hecho, en un programa de radio me dio mucha risa, Gumucio, determinante como es, dice, me niego a verla. Y yo me preguntaba, si bien en parte les puedo encontrar razón, ¿qué es lo que no queremos ver o en qué nos ayuda a no ver? Bueno, entrando ya en la materia de los personajes propiamente tal y de esta pareja, y qué es lo que pasa con su intimidad, una de las cosas que me hizo pensar a mí fue que se interrumpió en ellos la comunicación intrapsíquica interna y intersubjetiva con el otro. Y mi hipótesis es de que a los protagonistas les intimida la intimidad por no saber integrar ni en sí mismos ni en el vínculo con el otro el conflicto, dejándolos fuera, y con ello desvitalizándose, tanto ellos, en su parte afectiva, como el vínculo, y no pudiendo trágicamente evitar ni la violencia ni el dolor que tanto temen. Entonces siguen funcionando como padres, artistas, familia, compañía de teatro, pero dejan de compartir sus adentros. Digo, dejan un poco como pregunta, porque en realidad no queda tan claro si en algún momento hubo eso de una forma más permanente. Entonces una mirada posible es que ellos, de tanto como proteger el vínculo de algún modo, lo terminan aniquilando. Y ahí retumba en mi mente una frase que he escuchado decir muchas veces, que es: los cuidados del sacristán mataron al señor cura. La falta de comunicación interna de Nicole a mí se me hizo primero más evidente, supongo que porque están en el personaje un poco más a flor de piel para ella misma, y también es porque es quien en la pareja, o en el sistema, digamos, hace síntomas, primero, ¿no? Ella quiere salir de esta situación de homeostasis, dependencia, de no sentirse vista o reconocida,
en sus necesidades de independencia profesional o personal, después de haberse abocado a la maternidad y al proyecto profesional de su esposo, en la ciudad del esposo, en Nueva York. Y esta conflictiva interna en ella la pone en tensión en la pareja. Entonces, sería Charlie, según la queja de Nicole, quien ya no la ve. Y justamente, si vamos como escarbando la historia, ella dice que es la mirada de Charlie lo que la enamoró, ¿no es cierto? Incluso disfrazado de oso, actuando, leyendo un monólogo. Y en 2 minutos. Entonces, cuando se pierde eso, ella lo quiere recuperar. Entonces, yo pienso, y realmente creo que logré como conectarme con eso, lo importante y vital que es la necesidad de Nicole de ser vista y reconocida por el otro, pero de su dificultad para recuperar esa posición consigo misma en la relación, cuando deja de suceder esta mirada por la agencia del otro. Ella quiere recuperar esto, pero no encuentra cómo hacerlo dentro de la relación. Así, ya en la escena de la mediación, cuando están en la oficina del mediador, es un giro cuando ella no quiere leer su carta y se va, deja la sesión, empezando a romper o dando cuenta de que está rompiendo con una forma de ser que ya no va más. Es un giro también, en esa misma línea, cuando ella, en la oficina ahora de Nora, y un giro un poco más potente, ¿no?, le cuenta, y se cuenta por primera vez, yo creo, a sí misma, en voz alta para la abogada y para nosotros, cómo se ha estado sintiendo. Y ese espacio no se lo da ni los ángeles, ni su madre, ni la terapeuta que comparte con la madre, sino esta abogada seductora y potente, desde un lugar un poco peligroso, porque es el lugar de Charlie de alguna forma. Entonces en esa escena, si bien Nicole se abre consigo misma, también significa, nos muestra cómo también es su forma de someterse, ¿no? Entonces está como ahí todavía en tensión el desarrollo del personaje. Nicole no quiere ser ya la actriz de Charlie, quiere retomar la dirección de su vida, pero sigue teniendo dificultades para elegir y dirigir. ¿Qué teme? Yo no sé cuál es la respuesta, pero sí pienso que aparece en la película la potencia de lo transgeneracional y la repetición. Para cambiar, la Nicole, un poco ingenuamente y peligrosamente, retorna sin querer, queriendo, un poco a lo mismo, ¿no?, en un acto un poco peligroso. Vuelve a su ciudad natal, en parte en una fuga inconsciente, en una suerte como de ilusión a una cosa anterior que tenía promesas, ¿no?, a la ciudad de Los Ángeles, que en la película está muy representado y relacionado con su interior y con su pasado. Y con el espacio, ¿no? Varios personajes dicen como, Los Ángeles, tanto espacio que hay en Los Ángeles, tan amplio que es. Quizás su hermana, Casey, representa muy bien, si uno pensara que es un personaje interno de Nicole, esta no voz de ella, o su dificultad para salir de este funcionamiento. En la escena, sobre todo, en que tiene que notificar a Charlie. Nicole manda a Casey, y Casey está ahí entera dudosa y entrampada, como que no puede, ¿no? Este mismo funcionamiento y del estilo familiar también está muy bien representado en la escena en que las 3 actrices hacen como este acto en una junta familiar y que cantan alegremente You Could Drive a Person Crazy. Nicole, protegida por su madre y su hermana, y es una canción que habla justamente de cómo terminar y lo difícil de terminar una relación tóxica en que una mujer no se siente lista. Y de una forma, ¿no es cierto?, como bien chistosa y divertida, pero está hablando de sentimientos muy difíciles. Por tiempo no voy a alcanzar a hablar demasiado de Charlie, pero él, yo pienso que se ha fugado un poco o refugiado en el trabajo y en el arte, y se aleja tanto que busca, entre comillas, fuera a alguien que lo haga reír y sentir, curiosa y sintomáticamente, a alguien dentro del mismo equipo de trabajo de la compañía que comparte. Él, bien sobreadaptado, organizado, autosuficiente, controlador, perfeccionista, imperturbable en las palabras de ella, resulta siendo ausente, a pesar de que él trata de estar bien presente, pero hay algo afectivo que no logra estar ahí. Y también él trata, ¿no es cierto?, como de romper su patrón con su familia de origen, que parece que fue violento, había alcoholismo, y en esto yo creo que se le dificulta su relación con su propia dependencia, ¿no? Y este corte que él hace con su familia de origen reaparece, yo me lo imaginé así en esta escena en que está
la mediadora social después de que se va y que fue muy estresante para él, y con el juego de la navaja, y se corta y termina como desangrado, solo, y vemos cómo él, a pesar de que hace un tremendo esfuerzo por dejar la violencia afuera, aparece una escena brutal de violencia y de soledad, ¿no? Sin querer queriendo también. Y bueno, en él vemos también cómo el director asocia un poco, juega, que su interior tendría que ver con este neoyorquino self-made man, posmoderno, alternativo, que pierde toda visibilidad, se transforma en el hombre invisible con su primer disfraz, una vez que sale del mundo de su compañía, de Nueva York, y entra al mundo de Nicole. Así, lo que yo pienso es que ambos personajes obturan sus propias tensiones, no las abren a la relación con el otro, y no se permiten crecer en el vínculo, ni permitan que el vínculo crezca, y se transformen en él. ¿Ah? Entonces, como que de algún modo no permiten probar si el vínculo va a poder contener las necesidades afectivas reactualizadas de cada uno de ellos. Y dejan la pelea afuera, que solo puede entrar una vez que se separan físicamente. Está muy bien representado, ¿no? Como la agresión está externalizada en esta pelea de los abogados, que prácticamente les enseñan a pelear. Y solo después de eso ellos pueden volver a tener un encuentro y se pueden volver a tocar, tanto con las palabras como con sus cuerpos, en esta escena en el departamento nuevo de Charlie, ¿no? Una pareja que al parecer no se había tocado en mucho tiempo de modo afectivo ni sexual. Y es la primera vez en esta pelea que los vemos en la película cerca, físicamente cerca, sin el hijo entre medio o sin una reja entre medio. Y entonces hay algo ahí que yo creo que pueden empezar a elaborar de forma muy distinta. En cuanto a los personajes, lo último que voy a mencionar es que creo que también es muy bonito la escena en que después de esta pelea y que Charlie vuelve a su casa después de haber estado como en esta suerte de sensación muy potente de que su casa ya no es su casa, de que Los Ángeles le es incómodo y ajeno, y que siente, que yo creo que empieza a sentir la pérdida, la separación, empieza a ver al otro como un otro. Él logra decir algo de lo que le está pasando y de lo que está sintiendo, no con sus palabras, pero sí con las palabras de otro personaje, con este canto que hace en el bar con su compañía de teatro, la canción Being Alive, en que dice que en el fondo estar solo es estar solo, pero no estar vivo. Y por fin, en la película, él puede volver a usar el arte, ya no para desconectarse, sino que para conectarse. Y yo creo que eso tiene harto que ver con el segundo punto que quiero tocar, que, de por qué nos estamos juntando acá a conversar de cine y psicoanálisis por Zoom, una película que cada uno vio en su casa, ¿no? ¿Por qué cada uno vio una película y nos juntamos ahora a discutir? Y yo creo que tiene que ver porque nuestra mente se nutre de las experiencias al poder ver cómo cada uno procesa las distintas experiencias, pero también las comparte, y así yo no solo aprendo de las experiencias del otro, sino también de las mías, de por qué yo vi la película así, por qué la sentí así y no del otro modo. Y así lo más probable es que como ni Charlie ni Nicole vivieron el mismo matrimonio, ninguno de nosotros vio la misma película, porque cada uno la asoció con sus cosas y la vio en determinado momento, etc. Y al compartir nuestras reflexiones y preguntas y puntos de vista, aunque sean muy opuestos, vamos a ir aprendiendo cosas de los otros, pero también de nosotros. Nuestros protagonistas, la pareja de artistas, necesitan el arte, y esta película especialmente utiliza mucho el arte en distintos niveles, llegando además a presentar este conflicto, ¿no? Y dilema de qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre cuando usamos algo que en teoría es para sublimar o para comunicar y para conectar, termina por esclavizarnos, coartarnos y encerrarnos, ¿no? Que sería el peligro de quedarse en los atracones de series de Netflix. La actividad artística de la pareja protagonista pudo, hipotéticamente uno podría decir, comerse el trabajo de la intimidad de la pareja, pervirtiendo su intimidad. Son una hermosa familia, elegante, sensible, cool, progre. En un momento de la película yo creo que todos somos la niñera que se queda así, ustedes que son tan guapos. Todo es súper perfecto, funcional, pero no hay lugar para la excepción, la imperfección, para la pelea, para la pasión. Es como que la parte del set donde se trabaja todo eso queda fuera de la toma.
Está todo calculado, programado, rígido, saturado. Entonces, ¿qué nuevo puede pasar ahí? ¿Cómo seguimos creciendo ahí? Y ese es el problema de las parejas y otros vínculos y relaciones, en que, entre comillas, lo comparten todo, pero dejan de tener una separación entre ellos, y se produce la falta del otro como otro. Entonces se apaga la pasión y el deseo porque deja de haber curiosidad, inquietud, de compartir lo interno del otro, de lo que le está pasando al otro. Entonces pueden llover los logros externos, pero ¿qué va pasando con el mundo interno? Así, la fuga del arte, como frenesí o como acto de producción o de consumo, sin un trabajo elaborativo, nos puede aislar de una experiencia emocional. Y eso me hace pensar en el modo en que estamos consumiendo el cine y la entretención hoy, a propósito de la pandemia, de la cuarentena, cuestión que yo creo que está tensionada en la película respecto a la crítica de la industria del cine, ¿no? Que también está puesta en los personajes de Nicole y Los Ángeles, Charlie y New York. Y la pregunta acá para mí no es si es más valioso el piloto, las series, si que van a ser exitosas y se va a lanzar si es que tiene éxito comercial, o la representación en el teatro de Off-Broadway de la tragedia griega posmoderna, sino que el cómo estamos viviendo eso y cómo lo estamos procesando. La comedia y la tragedia, ambas, nos ayudan a elaborar emociones importantes y vivir y abordar lo difícil. Y por eso, lo peligroso es cómo lo consumimos, si lo consumimos sin masticar, sin procesar, sin detenernos, de una forma más bien anestésica, llenándonos de cosas, en vez de consumirlo, o comerlo, alimentarnos de eso, nutriéndonos y abriéndonos y conectándonos. El teatro, dentro del cine, el soundtrack, los disfraces, las referencias a otra película, son también referencias en esta película al proceso lúdico infinito que estamos siempre haciendo, de dar cuenta de lo difícil que es poner en palabras las cosas y que como que siempre se nos escapan y siempre se puede decir más y siempre podría haber más. Y que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y que es imposible, paradójicamente. En el arte, con el arte nos sentimos un poco menos amenazados que en las relaciones más cercanas, curiosamente, para hacer este trabajo, con un poco más de libertad para explorar. Y esa es la idea de estos encuentros, creo. En esta película, además, se nos recuerda que ya desde el teatro griego, con Electra, ¿no? Parte con eso, es el tema de la obra de Charlie, hasta la máxima vanguardia multifacética de David Bowie, que más allá de su música, el mismo Bowie se transforma a sí mismo en una suerte de lienzo, nos muestra cómo hemos luchado por entendernos y representarnos, por poner afuera nuestro interior y comunicarlo, y compartirlo. A pesar de la dificultad de los protagonistas para mostrar su propio mundo interno, la película muestra muy bien cómo nuestra mente cambia y se puede ampliar cuando nos muestran lo que ocurre en el interior del otro. En este sentido, el director muestra una capacidad negativa muy importante de hacer desaparecer el binarismo entre el bueno y el malo, que es lo que trata de hacer el lenguaje del litigio legal, ¿no? Y en que la violencia y lo persecutorio es como inevitable. Esta cinta propone otra cosa, no hay una voz que gane ni que pierda. Yo creo que lo que propone es que gana que cada uno haya logrado sacar su voz a pesar del conflicto y el dolor. Noah logra así una película íntima, personal, pero según aclara, no autobiográfica, haciendo algo creativo con su propia experiencia de dolor, engendrando una mirada autorreflexiva y crítica de su propio proceso, así como de las problemáticas de una mirada autorreflexiva, así como las problemáticas sociales que lo cruzan y lo interpelan. Desde lo más profundo a lo más externo, en una coreografía que en psicoanálisis le hemos puesto distintos nombres, como por ejemplo lo extimio o lo ominoso o lo unheimlich, que es una palabra alemana enredada, pero interesante que podemos discutir después. La cinta problematiza y recorre representaciones del matrimonio y el divorcio en el cine, sus prototipos y vicios, que nos muestran cómo hemos cambiado, pero también en qué no tanto. En la misma tecla, me parece que la cinta no deja de ser una crítica más amplia a las industrias del cine, entretención y desde la esperanza en general, mostrando los potenciales monstruos o monstruosidades y decadencia del sistema. La notable escena por la que Laura Dern gana el Oscar ilustra cómo Nora representa el sistema defectuoso, con el que incluso ella no está de acuerdo, pero con el que sabe jugar como una fiera para ganar.
si en el mundo nos ponemos a jugar Monopolio, olvidándonos de que es un juego, centrándonos en ganar, yo creo que ahí todos perdemos, y todos perdemos la capacidad de intimar. Y la gran víctima ahí es el vínculo. Y quiero terminar con una frase en una entrevista que le hicieron a Adam Driver unos meses después de rodar la película. Entonces le preguntaron cómo fue trabajar con Noah y hacer esta película y con Scarlett Johansson. Y él dijo, I will divorce her all over again. Que me pareció muy bonita. Eso. Muchas gracias y los dejo con ustedes a José. Muchas gracias, bueno. Andrea. Sigo yo entonces. ¿Se me oye bien? Viviana, sí, no sé perfecto, si perfecto. ¿se oye bien? Ya. José Manuel, Okay. Adelante. Gracias. Muy bien, pues gracias entonces, Andrea, por tu muy interesante comentario. A ver, bueno, yo te agradezco la invitación y escuchando atentamente lo que Andrea nos invita a pensar, y bueno, con ella estuvimos también conversando los días previos, digamos, a esta reunión, y nos dimos cuenta de que nos encontramos en algunos puntos que los dos tocamos en nuestro comentario, en nuestra reflexión, pero tengo la impresión de que si bien, como decía, nos rozamos, nos juntamos en algunos puntos, hay algunas diferencias de énfasis y que me interesa que después podamos ver si nos resulta que eso vaya generando alguna conversación entre todos. Yo voy a leer lo que escribí para, digamos, poder ir ordenando un poco los pensamientos que se me ocurrieron. Y voy a partir entonces contándoles del título que yo le puse a mi reflexión, digamos. Entonces, yo titulé este comentario Historia de un matrimonio, historia de una ruptura que genera intimidad. ¿Ya? Esa es una propuesta así como marco. ¿Ya? Entonces, para comenzar una reflexión sobre esta película, intento yo hacer el típico ejercicio de preguntarnos qué te pareció la película, cómo la encontraste, etcétera. Y entonces, buscando en mi mente las típicas calificaciones que uno puede darle a una película cuando va al cine, qué sé yo, está con los amigos y dice, bueno, una película excelente, muy buena, o triste, o dramática, etcétera. Pero más allá de ponerle ese tipo de calificaciones, la verdad es que me parece que esta es una película bien importante, si es que uno tuviera que calificarla, por lo menos si yo tuviera que calificarla, me parece que es una película importante, diría yo, porque ilustra muy bien algunos fenómenos de la psicología humana que yo creo que son esenciales. Y trataré de desarrollar esta idea en este comentario. Este título que acabo de proponer, ¿no? Historia de matrimonio, historia de una ruptura que genera intimidad, ¿cierto? Parece contradictorio, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que contiene ideas que se pueden justificar, y que intentaré yo trabajar usando como marco no tanto la teoría psicoanalítica, sino la posibilidad de usar un pensamiento psicoanalítico, un modo de abordar psicoanalíticamente esta historia. ¿Ya? Y para eso quisiera mencionar cuatro puntos, 4 elementos que me parecieron que podían irse articulando. En primer lugar, una historia. Primer punto, entonces, una historia. Yo propongo poner atención a la palabra historia, en su acepción de un relato, un cuento,
es decir, una narración de hechos, puestos de tal manera que permiten que una experiencia tome forma, o que algunos significados encuentren cómo expresarse. Significados que de no encontrar una historia, no podrían ser figurados, ni pensados, no tendrían existencia psíquica. Si es que no tienen una historia, no tendrían existencia psíquica, y no quedarían como recursos mentales que amplíen nuestra realidad interna para enriquecer nuestra relación con la realidad externa. Para el psicoanalista Fred Butch, psicoanalista norteamericano, los principales problemas que llevan a las personas a buscar ayuda psicológica se originan en su dificultad para sentir o pensar, lo cual le genera un tipo especial de sufrimiento, causado por lo que él llama, comillas, conversaciones interrumpidas consigo mismos, cierre comillas. El tratamiento psicoanalítico en particular estaría destinado, según este autor, a ofrecer un abordaje adecuado a este sufrimiento, estimulando la generación de nuevas historias sobre sí mismo, que permitan la capacidad de narrarlas y así poder apropiarse de ellas, para hacer crecer la personalidad y de esa manera mejorar la relación con la realidad. Podemos pensar, en base a lo anterior, que esta película es la historia de un matrimonio que entra en una crisis profunda, quizá porque sus protagonistas no han sido capaces hasta ahora de contar bien, con toda la complejidad que tiene, algunos hitos esenciales de su historia. Me pregunto, ¿esta película es la historia de una pareja que fracasa? ¿O es la historia de un proceso que hacen los protagonistas para aprender de qué trata la profundidad de un vínculo? Entonces, primer punto, la idea de la historia y la importancia que tiene poder narrar esa historia. Segundo punto, un proceso. Como es evidente, esta película es un cuento sobre una separación, una dolorosa ruptura. Podemos constatar que siempre la separación de una pareja implica sentimientos muy difíciles, ¿no? De angustia, decepción, soledad, rabia. Aunque pienso que esta historia no se trata solo de eso, porque ilustra un proceso que, si bien es muy doloroso, permite abrirse a una experiencia nueva, que lleva paradojalmente a que los protagonistas puedan transformar y ampliar la posibilidad de una capacidad para la vivencia de intimidad en sus vidas. Mi impresión es que parte de la potencia de esta película, de la potencia dramática de esta película, es que Charlie y Nicole, por decirlo así, van transformando en un proceso la crisis que viven, van transformando en un proceso la separación, y no en un hecho así drástico, ¿ah? Binario, ¿ah? Como decía la Andrea antes, ¿no? Sino que lo van transformando en un proceso. Y entonces van transformando en un proceso esta crisis, la que a mi manera de ver puede enfocarse como una dificultad relacionada con la experiencia de intimidad, ¿ah? Naturalmente, ¿no? Pienso que la intimidad es un logro emocional, porque es una experiencia afectiva que implica al mismo tiempo la unión profunda con otro y la capacidad de diferenciarse de él. Creo que Charlie, Nicole, yo también incluiría a Henry, el hijo de ellos, entran en una situación vital que los enfrenta a la exigencia que implica esta vivencia de intimidad, transformándolos de manera profunda. Y aquí el tercer punto, la interacción entre la realidad externa y la realidad interna. Este proceso del que hablaba recién, en el que entran los protagonistas, es el difícil camino de juntar lo que pasa afuera de ellos con lo que se despliega en su mundo interno.
que yo creo que ha estado disociado. ¿Ah? Entonces, por una parte, están los hechos de la realidad externa. Bueno, Nicole tiene que dejar la obra de teatro para irse a Los Ángeles, ¿cierto? ¿Cierto? Charlie se queda en Nueva York, inician la mediación, luego avanzan hacia tramitar el divorcio propiamente, están los conflictos legales de residencia, tuición, ¿ah? De dónde vivir, etcétera, etcétera. Están todos esos hechos de la realidad externa, pero por otro lado están los significados y las representaciones de la realidad interna, que también tienen el estatus de bueno, de una realidad, ¿eh? Una realidad. Ahí nos encontramos en esa realidad interna con que tienen que hacer una redefinición de lo que han entendido sobre su relación y sobre el otro. Tienen que atravesar el dolor, el odio, la culpa, generados por tener que abandonar sus versiones de la realidad, sus versiones internas de la realidad externa, digamos. Teniendo esto en mente, una pregunta sería, ¿qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se separa? Una respuesta posible es que se rompe una forma de definir la intimidad que encandiló por años la relación de Charlie y Nicole. Creo que esta definición que tenían ellos se describe notablemente al comienzo de la película. ¿Ah? Como parte de la película hace mucho impacto emocional, digamos, ¿no? Pero yo pienso que la manera en que parte de la película describe justamente esta manera que estos protagonistas tenían de definir la intimidad y que van a tener que disolver y transformar esa manera de definir lo que entendían del otro. Al inicio de la película, Charlie describe a su Nicole. Yo subrayo el su Nicole. Es una mujer llena de atributos maravillosos, plenos de bondad y belleza. Psicoanalíticamente hablando, podría corresponder a la descripción de una figura interna rebosante de cosas buenas, inagotables para dar. Quizá como la idea de una madre generosa, nutricia, sensible, atrayente, fuerte, sabia, siempre disponible. En esos primeros minutos de la película, plenos de una atmósfera amorosa, nos enteramos que Nicole describe a su vez a su Charlie. ¿Ah? De nuevo, el su Charlie yo le pondría, lo subrayaría, ¿no? Que parece ser la alusión a una figura masculina imperturbable en su fortaleza, como también lo destacaba la Andrea, ¿no? Imperturbable en su fortaleza, penetrativo, potente frente a la adversidad, firme y fuerte, confiable, creativo, protector. Para Charlie, Nicole es su mejor actriz. Para Nicole, Charlie es su mejor guionista, que le dio voz y también palabras para decir. A mi manera de ver, esta armoniosa idea de lo que han definido como experiencia de intimidad es lo que se quiebra. No sabemos por qué no se pudo sostener, si parece sincero. Es muy posible que sea sincero aquello que les gusta del otro. Me parece que esto es una peculiaridad de la película porque nos muestra a personas inteligentes y sensibles con quienes nos podemos identificar. No se trata de sujetos odiosos, mentirosos o abiertamente egoístas, maltratantes, incapaces de sentimientos cariñosos, nada de eso, ¿no? Sin embargo, no se pudo sostener esa manera de definir al otro. Aquí introduzco una especulación. Es intencional, me parece, la mínima pero significativa alusión a la historia familiar de Charlie. Y aunque un poco más, es poco lo que podemos saber de las figuras significativas de Nicole. Mi especulación es que esas historias no han podido ser contadas. Alcoholismo y abandono de parte de los padres de Charlie, dependencia patológica e infidelidad en el caso de los padres de Nicole. ¿Son acaso alusiones a experiencias de sus vidas que al no ser contadas les impidió acceder a una experiencia de encuentro verdadero consigo mismos y por lo tanto también con el otro? ¿Podría decirse entonces que estos personajes vitales y creativos hayan guiado su impulso a vincularse teniendo que modelarse o crearse un otro?
sin poderlo ver genuinamente. He pensado si podría ser que el nacimiento de Henry vino a remover el guión idealizado que puso en escena a esa Nicole y a ese Charlie que se nos presenta al inicio de la película. Podemos conjeturar que la necesidad de cuidar a este hijo obligó a activar aquellas zonas no vistas de la personalidad de ambos, que al haber quedado fuera del guión no maduraron, dejándolos desprovistos ante el proyecto de la crianza del hijo, abriendo una crisis inevitable. Charlie y Nicole se encontraron con una historia que no tuvieron en cuenta porque estaba inconsciente y terminó repitiéndose. El de no haber sido vistos, porque no se intimó con ellos, probablemente. Todo lo que sigue en la película describe un proceso desgarrador que implica deshacer este sistema que sostuvo la relación, aunque lleno de distorsiones. Nicole se da cuenta que no quiere ser la actriz de Charlie. Charlie enfrenta el desafío de renunciar a ser el talentoso guionista propia y de la familia que versionó junto a Nicole y a Henry. Voy entonces a pasar a ponerle atención a un detalle, antes de tocar el último punto. Las dos escenas que a mí me hicieron mucho impacto emocional, ¿no? Y que la Andrea también las tocó. Primero, la escena del juicio en que se enfrentan representados por los fieros abogados. Yo pienso que estas dos escenas son importantes porque trabajan lo que yo creo que es un sentimiento muy complicado, que está muy bien puesto en la película, que es el odio. El odio que yo creo que se despierta cuando se tienen que deshacer el sistema que tenían ellos para estar juntos. Entonces, en la primera escena, que es la que yo selecciono, que es la de cuando están en el tribunal ahí, ante el juez, con estos abogados fieros, yo destacaría primero ahí que son los abogados los que hablan por ellos, no los protagonistas, son los abogados los que hablan. Y dos, yo creo que se despliega lo que yo llamaría el uso del odio como una estrategia para separarse. Además, usando hechos solo del mundo externo, sin ninguna consideración de lo interior. La segunda escena que yo también destaco es el conmovedor encuentro que tienen ahí en la casa nueva, deshabitada de Charlie en Los Ángeles. Ahí son ellos los que hablan. En esa escena creo que se habla de la realidad interna. En particular se habla del odio, pero creo que el odio no es usado, como pasa con los abogados, sino elaborado. O por lo menos hay un verdadero intento de entrar ahí para poder hacer algo que les sirva con el odio. Se agreden, se culpan, se atacan. El foco se pone en esa discusión, es muy interesante porque el foco está puesto en cómo el otro es como los propios padres. Eso es muy llamativo. Se desean la muerte, pero es también una oportunidad para ver toda la violencia de las distorsiones que han hecho del otro. Pienso que esto es lo que les permite comprenderse, contenerse, perdonarse y abrazarse, aunque ahora ya en esa escena están separados. El último punto, separación e intimidad. Habiendo pasado por el impacto y la fuerza perturbadora de encontrarse con que el otro no es quien se creyó, y ahora verlo quizá por vez primera, es posible para ambos verse también a sí mismos de una nueva manera, accediendo con ello a nuevas formas de ver la realidad y de insertarse en ella, ahora con más verdad y habiendo sobrevivido la vivencia del odio, que queda mitigado por la comprensión de la involuntaria pero determinante equivocación que fundó esta relación. Hacia el final de la película se muestra en una escena a Henry leyendo la carta que Nicole escribió y que no quiso leer al inicio del proceso sobre lo que le gusta de Charlie. El niño, ¿cierto? El hijo de ellos, Henry, que está leyendo, ahora puede leer mejor. Es decir, puede juntar, puede unir las letras separadas para formar una palabra con significado. Quizás es el resultado de una integración emocional en su mente de los padres separados, pero ahora unidos. Bueno, Henry lee junto a su papá lo que su mamá había escrito. Nicole mira desde el umbral de la puerta en una imagen que refleja una experiencia nueva.
están los tres unidos, pero separados, formando una familia que contiene sentimientos de tristeza y amor, que probablemente ahora cuenta con mejores herramientas para emprender nuevas relaciones de intimidad, con ellos mismos, con el otro y con la realidad. Es la historia entonces de una ruptura, pero que genera intimidad. Es la historia de un matrimonio que se separa, pero se unen de una nueva manera. Es un trabajo emocional doloroso, pero también muy esperanzador. Hasta ahí llega mi comentario. Muchas gracias, José Manuel. Les agradezco a ambos por los interesantes comentarios, por la profundidad de los dos. E invito a todos los asistentes, por favor, a hacer y formular preguntas. Para que podamos iniciar esta conversación con ambos y entre todos. Hay algunas felicitaciones aquí. Yo también estoy de acuerdo con ustedes que este es un tema en la cinematografía que se nos va repitiendo de distintas maneras. Es una película que a mí, mientras esperamos las preguntas, puedo comentar, ¿no? Alguno de ustedes dos dijo, ¿no?, que es una película que la cinematografía se nos va repitiendo. A mí me hizo pensar mucho en un estilo completamente distinto y diferente en las escenas de la vida conyugal de Bergman hace tantos años atrás. Claro, pero está completamente citada en esta película, sí. Yo creo que también Kramer versus Kramer, Interiors de Woody Allen, en otro nivel también probablemente está citado La Guerra de los Roses. Hay como varios genios. Yo no soy tan cinéfila, pero sí, me da la impresión que dialoga con esas películas. Ahí hay una pregunta, Viviana, me parece. Sí, hay una pregunta. La persona que había dicho que estaba de acuerdo, ahí está tratando de hacer una pregunta también, me parece. Sí, dice, la pregunta dice, quisiera preguntar en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que es el equilibrio entre la intimidad propia como persona individual con la intimidad que es co-creada con un otro? Eso. ¿Alguno de ustedes quiere comentar? De acuerdo. Sí, bueno, algunas cosas se me ocurren. La intimidad propia, ¿cierto? El equilibrio entre la intimidad propia con la intimidad co-creada. Pienso que la experiencia de intimidad, en realidad, yo decía por ahí que es un logro emocional, es un logro. Eso a mí me hace harto sentido. Y es un logro que es circulante, por decirlo de alguna manera, es decir, que está una y otra vez renovándose. O sea, no creo que sea una cuestión que uno la adquiera de una vez y para siempre, sino que está todo el tiempo volviéndose a desafiar, por decirlo así. Aunque yo tiendo a pensar, y esto a lo mejor lo podemos ir discutir, digamos, tiendo a pensar que la posibilidad de intimar con otro, ¿cierto?, ¿Sí? Tiene que provenir de la posibilidad de que alguien intimó con uno, digamos. Yo tengo la idea, ¿no?, de que para poder establecer una intimidad co-creada con un otro, yo tengo la impresión de que esa experiencia tiene que provenir de la vivencia, de haber tenido uno. Y probablemente, bueno, aquí el psicoanálisis tiene mucho que decir, que la experiencia de que uno haya tenido una experiencia de intimidad originaria, por decirlo así, proviene muy probablemente de las relaciones afectivas más primeras. La relación de los padres,
la relación de los padres, probablemente tiene harto que ver, ¿ah? En la medida en que los padres puedan tener un vínculo íntimo entre ellos, probablemente pueda tener harto que ver con la posibilidad de que el hijo pueda a su vez tener una experiencia primera de ser también alguien con quien se intimó, para que esa madre pueda intimar con él. En fin, pueden haber muchas variaciones en esto, pero eh, eh, entonces, probablemente de la posibilidad de que cada sujeto a lo largo de la vida vaya lidiando, ¿no?, con la posibilidad de tener este logro, va a permitir eso entonces que se puedan establecer relaciones de intimidad a su vez con otras personas. Eso es una idea que se me ocurre. Otra idea, que yo lo encuentro bien interesante, cuando por ahí traté de investigar en algunos artículos relativos a la intimidad, es que la intimidad tiene harto que ver también con una experiencia afectiva que se puede dar en varios niveles. Uno, por ejemplo, es la idea de la intimidad con uno mismo. ¿Ah? Eso es interesante. La intimidad no solo se da entre dos, la intimidad puede ser una experiencia que ocurre del sujeto consigo mismo, que yo creo que es lo que finalmente está buscando Nicole, y es lo que finalmente también termina viviendo Charlie, digamos. Tiene una vivencia de intimidad consigo mismo, que es lo que yo creo que Andrea también quiso de alguna manera plantear, ¿no? El conflicto interno, muchas veces, cuando queda afuera, impide que uno intime con uno mismo. ¿Ah? Esa es una idea. Luego está la idea de que eso, la intimidad con uno mismo, tiene mucho que ver en la posibilidad de intimar con un otro. Y probablemente que eso también tenga efectos a la hora de intimar, por ejemplo, con un grupo, con una cultura. ¿Ah? Entonces es interesante la idea de que la intimidad puede darse en distintos niveles. No sé, eso se me ocurre decir por ahora, podemos seguirlo conversando. Sí, sí, a lo mejor como para complejizarlo, yo diría que a lo mejor la palabra equilibrio puede ser un poco peligrosa, en el sentido que tratar de mantener tanta estabilidad, pensando y jugando como modelo estos personajes, ¿no?, que tienden como a sobreadaptarse demasiado, abrazar desde mi punto de vista demasiado el equilibrio, el funcionamiento, y se desconectan entonces de lo que les está pasando y no se reactualizan. Y yo creo que a lo mejor más que buscar un equilibrio constante o que sea como programable, lo que uno podría intentar hacer es ecualizarse, ¿no?, entre lo que me está pasando a mí, está cambiando en mí, cómo eso lo ecualizo en mí misma y con el otro. Un poco el concepto también de sintonía, a propósito que hablaba el José, respecto al desarrollo temprano, eso uno lo aprende, ¿no? Porque lo hicieron con uno desde temprano, y pensaba, mientras tanto escuchaba al José, como ojalá eso se contagiara como el virus, ¿no?, que la intimidad se pudiera contagiar tan fácilmente, pero es una experiencia a la que hay que exponerse con alta carga viral para contagiarse. Oye, hay un par de preguntas en relación a la potencia de la figura de la madre de Nicole, ¿eh? Como personaje tan potente y qué importancia puede tener, ¿no?, respecto de la trama de la película. Esa es una de las preguntas. Y otra, hay dos preguntas en relación a eso, y otra pregunta que podría... ¿Qué creen ustedes que podría, que habría sido algo alternativo que pasara dentro de la trama, que pudiera haber hecho que esta pareja hubiera tenido un final positivo, digamos, ¿no? Eso. Se podrían haber psicoanalizado. Sí. Podrían haber psicoanalizado. Pero igual probablemente hubieran terminado divorciados, probablemente, pero... Sí. Claro, ¿cómo podría haber esta pareja haber hecho una transformación previa, ¿no?, antes de que la transformación se hubiera hecho como proceso de divorcio, ¿no? Porque ambos proponen que la transformación se produjo, pero desafortunadamente durante el proceso de separación, ¿no? Sí. Sino que la transformación hubiera sido posible en un proceso de desarrollo y crecimiento de ellos
como pareja unida. Claro, yo creo que más profundamente, a lo mejor, es esto que yo decía de la capacidad negativa, de no caer en los binarismos. Se problematizó un poco entre ser actriz o director, Nueva York o Los Ángeles, y no hubo un espacio para poder pensar qué otra alternativa creativa entre los dos, que los dos pudieran sentir como propio. Ella lo hizo en un momento en la oficina de la abogada, ¿no? Como pensé que teniendo un hijo iba a tener por fin algo que era de los dos, pero también era mío. Pero no era eso. Entonces, no estaba en el hijo, que era una idea, yo creo que en parte es representante del vínculo de ellos, pero es representante del vínculo en cuanto padres, no en cuanto necesariamente intimidad. Y yo creo que eso hubiera sido cómo encontrar un lugar que no estuviera tomado o por la función o tarea o trabajo de la paternidad o crianza o del trabajo, encontrar un nuevo lugar. O sea, yo lo pondría algo así, ni en el extremo de la costa de Los Ángeles ni de Nueva York, sino que un lugar que ellos, poniéndolo en el lenguaje metafórico de la película, un lugar que ellos pudieran los dos fundar o explorar. Creo que por ahí va en un plano más profundo, lo que se me ocurre. Pero también creo que se casaron muy jóvenes, o sea, que se emparejaron muy jóvenes antes de conocerse un poco más. No que hubieran tenido que tener mucha más experiencia de parejas, sino que se conocían muy poco, a sí mismos. A mí se me ocurre pensar que es interesante la pregunta. A mí me pasa también que conversando con personas así coloquialmente acerca de la película, me llamó la atención que varias de las personas con las que yo hablaba planteaban que habían quedado muy decepcionados porque no habían terminado juntos. Alguien diría, bueno, la película también va como que de alguna manera jugando un poquitito con que la pareja va avanzando, por decirlo así, y van como de alguna manera encontrando la manera de irse comunicando más, ¿ya? Entonces, yo entiendo que eso despierta esa como, casi como unas ganas así en el espectador de que los protagonistas terminaran juntos. Yo creo que a mí también me pasó en algún momento, la primera vez que la vi, de imaginar que iban a terminar juntos, porque estaban como encaminándose, etcétera. Pero bueno, pasa que no, pasa que terminan separados. Pero yo le he dado harta vuelta a esa idea y me gusta que hayan terminado separados. No porque yo sea una especie de defensor de la separación, ni nada que se le parezca, etcétera, etcétera, sino porque me parece que la historia le da ahí con eso un fin positivo pero doloroso. Yo encuentro que termina bien la película. Me parece que es una pareja que termina con una posibilidad de crecimiento. Me parece que en ese sentido que tiene un fin feliz, entre comillas, ¿no? Es un fin positivo. Podría ser que hayan vuelto también, a lo mejor, podría ser. Pero en este caso puntual, claro, ¿no? Pasa que no, y que terminan separados, pero unidos. Esto es lo que a mí me resulta tan interesante, porque ¿qué podrían haber hecho distinto? Buena la pregunta. Bueno, ahí la Andrea decía, a lo mejor se casaron muy joven, y hay toda una trayectoria para atrás de una biografía. Creo que lo esencial es que ellos, ambos, Nicole y Charlie, logran hacer una separación que, entre paréntesis, una separación es esencial para el desarrollo psicológico. Probablemente la pudieron hacer por primera vez, esta posibilidad de una separación en el sentido de una experiencia que permite crecer. Quizás las separaciones anteriores las negaron o no la tuvieron de una buena manera, imaginando así como pudo ser antes, ¿no? La separación les permite ser personas con identidad propia. Y en ese sentido me parece que es una finalidad muy positiva. Y con respecto a la mamá, es muy interesante esa mamá, es un personaje bien curioso, muy infantil,
que tiene una relación muy curiosa con Charlie, ¿no? Una especie de amistad, pololeo, admiración de madre e hijo, es bien especial. Eh, Sin embargo, es contradictoria, es amorosa también con la Nicole, a pesar de que también la trata como una cabra chica, ¿no? Le dice que tiene que hacer lo que ella diga mientras esté viviendo juntas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene un marido homosexual, ¿ah? Que le fue infiel, eh, pero ella resolvía todo en Palm Springs, ¿ah? Me pareció, ¿no? Palm Springs, o sea, había que irse a negar, a negar. Entonces, es un modelo complicado. Sí, yo creo que en esa línea se juntan un poco a lo mejor las dos preguntas en relación a lo que decía el José de lo importante de separarse como logro, digamos, del propio desarrollo, porque lo que logra hacer Nicole también es separarse no solo de Charlie, sino que de un modo de funcionamiento que no permite el crecimiento en ese sentido, y que está representado por la figura de la madre en cierta medida, que no fue capaz eh, de no sé si que se hubiera tenido que separar la mamá, digamos, pero ella como que se jactaba un poco orgullosamente de haber vivido como hasta el final este matrimonio con alguien que no gustaba a las mujeres, y probablemente tiene que haber significado una gran renuncia para ella, me imagino, hipotéticamente. Entonces, el separarse de ese supuesto de que habría un camino o una forma de hacer las cosas, creo que es un logro también que Nicole no había tenido la oportunidad de hacer más como agente. Ella se fue a Los Ángeles, se iba a casar y de repente conoció a Charlie y se enamoró y se casó con él y no hubo mucho intermedio, después se volvió a la casa de la mamá. Entonces hay todo un proceso que está y en eso yo me hace mucho sentido lo que dice José, que poder hacer ese duelo y quedarse además con lo bueno, porque se separan como pareja, pero quedan unidos como familia, me parece también que es un buen final. Oye, hay preguntas acá que de alguna manera han estado integrando las cosas que ustedes han dicho, como por ejemplo la modulación de las relaciones tempranas en la posibilidad de solución de los conflictos en las relaciones de pareja, pero aquí hay una pregunta que tal vez es interesante, que dice, me gustaría destacar la importancia de un buen desarrollo e integración yoica en la infancia para poder enfrentar los conflictos internos en un futuro. En base a lo anterior, quisiera preguntar qué piensan respecto a la influencia de la cultura patriarcal desde una perspectiva psicoanalítica en la integración del yo, el reconocimiento y la diferenciación con un otro. Como tal vez que si de alguna manera aquí tienen alguna importancia, ¿no? La O sea, yo creo que problemática. ¿Ah? claro, yo pienso que está lleno de alusiones en la película. Y en esta misma escena que yo me refería, en que Nora, la abogada, que yo pienso que es la escena por la cual le dieron el Oscar, ¿no? Que ella dice, mira, tú puedes hacer todo lo que quieras y qué sé yo, pero en la corte todos sabemos que lo que está aceptado y lo que no está aceptado como mujer, como madre, y lo que está aceptado y no aceptado en el sistema como padre, ¿no? Y está haciendo una crítica a cosas que están totalmente instaladas en el sistema, y que yo ahí más bien, desde un punto de vista más amplio, no tan específico como lo hace la pregunta, porque no tengo los elementos para responderla, pero sí creo que el psicoanálisis está en ese trabajo de revisión, ¿no? Y que es lo que debería hacer también, así como el cine y sus modelos y los distintos prototipos, digamos. El psicoanálisis también tiene que hacer su revisión. El psicoanálisis fue engendrado, digamos, en una época donde estaba totalmente normalizado ciertos discursos, ciertas normalidades, y hoy día ciertas cosas han cambiado y otras no tantas, y eso es lo que tenemos que seguir pensando.
y seguir criticando en un buen sentido, y cuestionando, ¿no? Y explorando. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero es una pregunta de investigación profunda. No sé, José, tú qué Sí, visión sí, sí, sí. tienes. Sí, 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 de acuerdo. Interesante lo que dices tú, Andrea. ¿Ah? Yo creo que es una pregunta para pensarla en realidad. ¿Ah? Y que yo creo que desafía, porque la cultura patriarcal es una forma en que nos hemos relacionado como seres humanos en la sociedad, que está empezando a ser bastante, bueno, cuestionar, revisar, ver qué efectos ha tenido, ¿ah? ¿Qué posibilidades habría de vincularnos culturalmente de otra manera en la sociedad occidental, digamos, por lo menos? ¿Ah? Entonces, yo creo que el psicoanálisis ahí tiene como decía Andrés, investigar, ¿ah? Ponerse a pensar. ¿Ah? Este, eh, entonces, ahora, porque la pregunta tiene que ver con cómo eso puede influir en la identidad del yo, ¿no es cierto? En el desarrollo del yo, ¿ah? La cultura patriarcal. ¿Ah? Y me imagino yo que tiene que influir de muchas maneras, ¿ah? En lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Eh, este, ahora, me vienen algunas ideas que tendría que pensarlas mejor, ¿ah? De hasta qué punto también la posibilidad de un yo bien desarrollado, ¿no es cierto?, en la cultura patriarcal y en la cultura que sea, tendría que poder incluir, de alguna manera, la posibilidad de poder integrar la diferenciación del otro, sea hombre, sea mujer, o sea de otras sexualidades, digamos. ¿Ah? Es una idea también que me viene a la mente. ¿Ah? Un yo fuerte, un yo que pueda crecer de buena manera. A lo mejor se esperaría que fuera un yo que podría estar disponible para vincularse con las distintas realidades que se van ofreciendo a lo largo de la vida, con distintos tipos de personas. Y en ese sentido me interesaría profundizar un poquito más en si eso entonces sería muy distinto en una cultura no patriarcal o de otra manera. Bueno, algo así se me ocurre por ahora. Oye, a mí no me gustaría dejar de lado una pregunta que tiene que ver con la posición del niño en la película, que nos ha quedado como también ahí guachito, Mm, ¿no? Porque hemos hablado de la pareja, hemos hablado como de esta madre tan infantil, pero también aquí hay un chico que ha estado siendo como en parte protagonista y en parte víctima de la situación de esta familia, y entonces yo querría como que lo pudiéramos como traer también al pensamiento en el sentido de que también en parte el desarrollo de un niño se ve afectado con la disolución de la pareja, ¿no? Y el cambio de la circunstancia familiar de estos padres. ¿M? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes o cómo lo vieron ustedes en este proceso de desarrollo mm, o de transformación? ¿Ah? mm, ujú, ¿Cómo lo vieron ustedes a él? mm, Que si bien hubo un proceso de transformación para los padres, ¿cómo habrá quedado este chico en medio mm. de este, no, este chico tan Sí, tironeado, mm, ¿no? De Los Ángeles sí, a Nueva York. de Los Ángeles a Nueva York. Sí, 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 sí. Mm. En un par de ocasiones, claro, sale la idea de qué es lo que piensa Henry, ¿no? Y entonces está la idea de que él
dice lo que los papás quieren escuchar. Me parece que por ahí se hace alusión a eso. Entonces el pobre Henry queda ahí tironeado. No sé, Andrea, cómo lo ves tú, pero yo pensé un par de cosas. A mí me llamó harto la atención la relación con Henry. Yo en el comentario decía que yo creo que Henry también está, obviamente, digamos, atravesado, por el desafío, ¿ah? de ir cuestionando lo que han entendido, ¿no? Como familia unida, ¿ah? Si se pudiera decir así, a pesar de que él es un chiquitito de 8 años, ¿verdad? Obviamente, que tiene una mente de niño, ¿no? Pienso que con su mente de niño, de 8 años, está igual él, incluido en este desafío, así lo llamaría yo. Es un niñito que le cuesta ir al baño, me parece, hacer caca, ¿no? Por ahí por algo hay una alusión por ahí, que le cuesta ir al baño. Y es un niño que le cuesta leer. Bueno, es un niño también, está bien, está en eso, pero me da la impresión, de que se sugiere por ahí que es un niñito que está, de alguna manera, resintiendo. Entonces, por eso que a mí me pareció tan notable ¿cómo se llama? La escena final, donde es Charlie el que tiene la carta en la mano, él la está leyendo, ¿verdad? Luego Henry. le pide al papá, luego le pide al papá también, ¿no? Que comparten la lectura. Y puede leer. Yo encontré que eso es un detalle no menor, digamos, perdón. Puede juntar las palabras. Por eso yo decía en el comentario, ¿no? Yo creo que él puede juntar las palabras, las letras separadas, para juntarlas y encontrarles el significado, ¿no? Y por eso me imaginé si eso podría ser esa posibilidad cognitiva de mejora en él, de leer, algo relacionado con la posibilidad de ir juntando en su cabeza a estos padres, que yo creo que él los percibió separados, pero ahora unidos, digamos, etcétera. Eso me evoca, ¿no? Lo que se pregunta ahí de Henry. Sí, yo pensé a Henry durante la película, sobre todo como que fuera el vínculo, como que si fuera el personaje el vínculo, digamos. Y, y cuánta capacidad tenían ellos como para ver o cuidar el vínculo. Me lo imaginé bastante en esa línea. Y pensando más en él, en distintos elementos, porque, por ejemplo, de que le costaba separarse la mamá o irse con el papá, ir al baño, o esto que al final como que sea lo que los papás quieren escuchar, como recordar José, un actor como poco como un receptáculo de las dificultades que tenían los papás también para lidiar con los afectos, para hablar de lo negativo o de la agresión, de lo agresivo, y que al final, en la parte final, después de lo que está comentando el José, yo creo que tiene una evolución también cuando van a este segundo Halloween, que ya ha pasado un año entero, ¿no? desde que están en Los Ángeles, marca eso también, y que logran ir como una nueva familia distinta juntos. Ellos disfrazados, no sé si se acuerdan, de Sgt. Peppers como los Beatles, Sí. Charlie como fantasma. Y esta vez Henry se queda un poco como dormido, está cansado en los brazos de él, y se da vuelta a esta escena, ¿no? En que ella va a abrocharle el cordón a Charlie para que no se caiga con el niño en los brazos, y pueden estar de nuevo en función del cuidado del niño y del vínculo, y que yo creo que también hay una evolución y un proceso, ¿no? Se rearma o empieza a aparecer una nueva forma de cuidarse y de cuidar un vínculo y al hijo, después de que se ha hecho un duelo, y que no es un duelo que resuelve el idioma legal y el litigio. Henry se va con Charlie un día que no le toca a Charlie por el bien del niño, ¿no? Y cambia el foco, como que los dos son capaces de mirar eso, y el niño también se entrega a eso, y creo que tiene que ver un poco como con ese espíritu una buena evolución de un continente para el desarrollo de ese niño. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, me parece súper interesante la síntesis que haces con esa escena de reparación, ¿no? En
en el niño dormido sobre el hombro y el atar los cordones, sobre todo cuando hay toda una evolución en el sentido de los disfraces que van ocupándose a través de la película con el niño, ¿no? La imposición de los disfraces, ¿no? Toda la pelea Yes. por la Sí. imposición de los disfraces respecto de los padres, ¿no? Los padres durante la trama, uno y otro se pelean porque el niño use uno u otro disfraz, ¿no? También como una representación de unas identidades como proyectadas en el niño, como las identidades propias proyectadas en el niño, como imposiciones de uno y otro disfraz, pero no la propia. De Hasta acuerdo. que de alguna forma se encuentra una reparación, como dices tú, que es como respetuosa del sueño y del cansancio natural y del ritmo circadiano natural del niño, ¿no? Se le respeta el sueño y el ritmo al niño. Es muy interesante eso. Bueno, a ver qué otra cosa podemos como... Nos quedan algunos minutos, unos pocos minutos. No sé si encuentro alguna otra pregunta, que creo que hemos ido... felicitaciones a los expositores y al equipo general. Dice, pregunta, ¿qué opinión tienen respecto a esta puesta en escena por parte del padre para pelear la custodia que se desvanece frente a los ojos de este personaje que lo evalúa y termina con un desmayo como rendido frente a su personaje, su propia incapacidad, su propio niño interno, superado por las circunstancias, una escena que no convence ni siquiera al propio hijo? ¿Cuánto hay de narcisismo en ese intento? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que ya hemos hablado como de eso. No sé si ustedes la entienden. Bueno, yo en mi fantasía, no sé si entiendo completamente la pregunta, ¿Sí? pero creo que esta visitadora social totalmente podría ser una caricatura, ¿no? El psicoanalista totalmente abstinente, neutro, que no habla nada, y que despierta las fantasías más psicóticas de alguien que está muy nervioso, ¿no? Y que termina ya, pero así, casi que desahuciado. Esto, por supuesto, con la exageración cinematográfica, y en una soledad brutal y sin ser capaz de pedir ayuda, o sea, nada, o sea, como se sigue haciendo como que no le está pasando nada. Y es bien, bien terrorífica, tiene su cuota de diálogo con Tarantino en ese momento, creo yo. Tiene otros momentos también, pero en otro estilo, pero lo hace. Por lo sangriento, dices tú. Por lo sangriento, Bueno, y por lo suicidal, porque lo suicidal, porque parece también un corte que no es cualquier corte, porque es un corte a lo largo del brazo, en un lugar asociado a la autoagresión mortífera, digamos. En realidad es muy fuerte ese momento, pero es verdad, lo que dice la persona que comenta no deja de ser, porque el hijo como que no alcanza a dimensionar, pasa por el lado y no alcanza a dimensionar. Yo me imaginé a un Charlie completamente desarmado, ¿no? Con todas sus herramientas, digamos, como guionista y como director, puestas en cuestión, cuando se trata de ciertos temas que tienen que ver con la soledad, tienen que ver con la paternidad, tienen que ver con un cierto como decepción respecto de lo que él se ha imaginado de sí mismo. Y lo llevan a tal extremo, de un pseudo desmayo, ahí no queda muy claro si se desmaya, etc. Yo creo que ahí nos encontramos con el problema que va a tener Charlie para después, digamos, que tiene que ir a lidiar después con eso, que es lo que canta en la canción, ¿no? Que decía la Andrea, ¿no? En la canción, ¿no? Él dice, mira, being alive, o sea, estar vivo, pueden pasarte mil cosas, pero estar solo no es estar vivo, dice él.
Yo creo que ese es el drama de Charlie, ¿no? Un terror a la soledad. Bueno, porque tal vez frente a esas ansiedades de separación, las angustias de muerte son tan potentes, ¿no? Que quedan Exactamente. escenificadas en esa escena de manera muy brutal y Sí. muy significativa, ¿ah? Y yo creo que, Mm. fíjate que es una escena la persona que nos hace la pregunta nos hace alusión y que es bien potente y bien poderosa, es bien importante también. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra primera jornada. Nos han hecho muchas preguntas y son muchas las felicitaciones que han llegado por la calidad de las exposiciones, y yo les agradezco también a todos ustedes por la calidad de las preguntas y por el interés que han manifestado eh, por el ciclo y por las películas y por el interés que han mostrado como en las interesantes exposiciones que nuestros colegas han hecho hoy día. Yo los dejo invitados junto con Casas de Lomata al próximo martes para la siguiente película, en que vamos a tener más o menos el mismo formato. Ya ustedes lo han vivido y lo han conocido. No sé si Javiera quieres decir algo al respecto. Viviana. Ignacia. Voy a dejar a la Ignacia Vargas, que es la gerenta de Lomata Cultural. Ya. Por un problema técnico no pude hablar al principio. Solo agradecerles en nombre de Lomata Cultural la participación a cada uno de los que estuvieron presentes en esta sesión, así como por los interesantes análisis que escuchamos de manos de Andrea Florenzano y José Manuel Evia, y por supuesto con la moderación de María Viviana Castro. Realmente fantástico el análisis, y nos deja más preguntas, a mí por lo menos, indudablemente nos deja más preguntas. Deja a los invitados, mañana queda disponible en el sitio www.lomatacultural.cl, me enredé, Javiera, lomata.cl, mañana va a estar disponible esta sesión, invitados también cordialmente, como lo hizo Viviana, a la sesión del próximo martes 15, donde vamos a hablar sobre otra interesante película, Perdidos en Tokio. Sin más, yo creo que despedirnos, agradecerles, contar con ustedes el próximo martes. Muchísimas gracias. 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 Un gusto. A ustedes.